Continuamos en síntesis y hace un rato hablábamos de que República Dominicana había contratado empresas de relaciones públicas para mejorar su imagen en el exterior. Y con ese tema en el tapete tenemos como nuestro invitado al señor Miguel Rodríguez Ciso, el presidente de la Asociación Civil UNAMOS, también de la Fundación Make Your Own Peace y de Public Integrated Communications, un especialista en comunicación, en creación de imagen política, en creación de imagen de comerciales y de muchas cosas. Bueno, sí, continuamos, son 30 años de experiencia que usted tiene en eso, ¿verdad? Sí, señor gracias. Miguel Rodríguez Ciso, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana. Bien, gracias a usted por estar aquí. Vamos a iniciar esta parte hablando de su empresa, de PIC, que tiene muchos años en el mercado, haciendo trabajo sobre todo de imagen política, imagen a candidatos y a imágenes de gobierno. ¿Cómo vamos a hablar un poco de la compañía, los servicios que tiene y la experiencia que ha tenido en los diferentes países? ¿Cómo no? Fíjate, nosotros lo vemos como tres grandes brazos en lo que es el servicio de una empresa de comunicación pública. El primer brazo es el de la asesoría, la estrategia. Todo buen plan tiene que empezar con una estrategia, tiene que empezar con pensamiento. Entonces lo llamamos el think, la área de pensamiento. Y eso es basado en encuestas. Tú haces un estudio, analizas, recomiendas una estrategia o un plan de comunicación que te permite crear realmente al final una campaña eficiente. Entonces el primer brazo es eso. Hemos creado inclusive un producto muy innovador que se llama The Room, el cuarto, por decirlo de alguna manera. Es una sala situacional virtual que te permite a un candidato o a una empresa que tiene un problema o tiene algo de comunicación importante, crear virtualmente una sala de pensamiento virtual, que puede estar un asesor en España, el otro puede estar en Costa Rica y no van a viajar a verte, pero se ven a través del internet, discuten y recibes un informe de esa discusión que te ayuda a resolver un problema. Entonces todo eso es el área de pensamiento. La segunda área importante es el área de acción. En inglés lo llamamos ya do. ¿Qué es el área de acción? Es todo lo que es gestión. Es cómo estructurar tu organización, si es una organización privada o una organización política, cómo mejorar los procesos, cómo ser más eficiente, inclusive cómo ayudar tu gestión. Un gobierno puede ser que esté haciendo un gran trabajo en salud, pero a lo mejor en educación está fallando. Nosotros ayudamos a conseguir soluciones y procesos y métodos nuevos en el mundo que puedan ayudarte a ser más eficientes en esa área. Entonces esos son especialistas que se encargan de la parte de asesoría de gobierno o de empresas, porque también las empresas padecen de muchos de esos problemas. Y la tercera, que es la que más conocemos los que trabajamos en publicidad y comunicación, es el área de show, de mostrar. Una vez que hiciste un buen trabajo, tuviste una buena estrategia, tienes que mostrarlo al mundo, porque nosotros decimos si la gallina no cacarea, no sabe que puso huevos, pues. Y ese inclusive fue alguno de los problemas de los 40 años de democracia de Venezuela, que se hicieron muchas cosas, pero la gente no lo supo. Y una de las cosas importantes es comunicar bien. Comunicar bien, y hoy en día es más complejo, porque la comunicación hoy en día, a veces los que pensamos de hace 30 años y 20 años decimos, no, la propaganda en televisión, o vamos a hacer un meeting, y resulta que hoy en día a veces un tweet o a veces una cuestión bien puesta en Instagram puede ser mucho más poderosa que un comercial que estuvo en 5 canales de televisión a la vez. Entonces, el comunicarlo, que es la última parte, es muy importante. Y nosotros le ponemos a todo esto una base que se llama responsabilidad social. Hoy en día el mundo tiene tantos problemas que toda campaña, toda estrategia debe estar acompañada de un gran sentido social que ayude a la conexión con la gente. Eso es básicamente la estrategia. ¿Y qué lo trae a República Dominicana usted? Primero, quiero mucho este país. He venido, yo creo que de los últimos 10 años, yo trabajé con Miguel Vargas Maldonado en su campaña, en su primera campaña. Tengo buenos amigos aquí porque ahora hay muchos venezolanos aquí que han desarrollado negocios. Asesoré al grupo que creó el mall de Blue Mall. No, el Blue Mall, que es de los Bellutini y eso, que también los ayudé a ellos con la parte de imagen y ese tipo de cosas porque eran amigos de Venezuela. Y bueno, vengo muchas veces es por eso, porque tengo ideas innovadoras que quiero de alguna manera hacérselas llegar al gobierno.
También tengo amigos en el campo privado que los asesoro y eso, y a veces vengo simplemente a visitar, pues. ¿Y en qué otros países o candidatos usted ha tenido influencia, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela? El último que hicimos fue el de Aruba, el primer ministro de Aruba actual, Mike Eman, con él trabajamos. ¿Y ganó con él? Sí. Esa fue una experiencia muy bella porque Aruba es una isla pequeñita, muy sabrosa, pequeña, muy peculiar en su forma de política. Además, no es de nuestros lenguajes, pues hablan español, pero su lenguaje es distinto. Papiamento. Y es interesante porque la idiosincrasia es que la política se hace a partir de las 5 de la tarde, casi en el día muchos trabajan sus trabajos y a partir de las 5 empieza la política. Mire, la comunicación viene históricamente confrontando un problema, y es que en las organizaciones, tanto públicas y privadas, regularmente están direccionadas por los sectores financieros. Es decir, son los sectores financieros que dirigen las organizaciones, porque todo se calcula qué cuesta, y a partir de qué cuesta se toman las decisiones. E incluso los psicoanalistas han llegado a la conclusión de que el hombre se ha pasado la vida tomando decisiones económicas sin pensar en la aceptación de la gente. Y sin embargo, lo que se busca al final es que la gente acepte las cosas. Es decir, que ha habido una contradicción. Entonces, hay un conjunto de organizaciones en los países como el nuestro que todavía no han dado el paso, porque todavía, a pesar de que tienen que ver con las grandes masas, ¿no?, los sectores financieros viven tomando las decisiones y no se acepta la comunicación como una parte de la economía real. Por ejemplo, en España, en el 2004, se invirtió más en comunicación que en energía, y todavía las organizaciones en países como el nuestro no aceptan la comunicación como parte de la economía. ¿Qué usted nos dice eso? Es totalmente cierto eso. O sea, hoy en día la comunicación es vital, que lo diga el país número uno en eso, que es los Estados Unidos, que entiende que el acto de comunicación es una parte estratégica de tu gestión de gobierno y de tu gestión de partidos, inclusive. Hoy en día, además, esa comunicación, como lo dije hace un ratico, es muy diversa, es muy eficiente, sin a veces invertir mucho en dinero, puede ser muy eficiente. Pero tú no puedes dejarle menos importancia. Yo te voy a dar una anécdota de alguien con el que trabajé, del que aprendí mucho, que fue un gobernador en Venezuela, se llamó Salas Romer, fue candidato presidencial. Y él tenía una filosofía muy interesante, que él decía, tenemos que documentar todo el antes. Inclusive cuando él iba a cambiar un peaje y lo iba a terminar, había que grabarlo antes. Antes de que para mostrarlo los dos. Claro, ¿por qué? Porque básicamente, y disparamos miles de pies de película en esa época que eran películas. ¿Por qué? Porque él decía, la memoria del ser humano es muy corta. Y hoy en día más, porque ahora tenemos más cosas de las cuales pensar todo el día, que estamos conectados a mil aparatos. Y bombardeados con una cantidad Entonces, de información. si tú no tienes esa información de lo que realmente cambió, te olvidas. Y crees que todo es paisaje ya, que todo es natural. Es que no los cambios. Que los líderes no se han estudiado la historia, porque si usted coge todos los personajes de la historia que han transformado el mundo, todos tenían un instrumento de comunicación. Es correcto. Por ejemplo, el que transformó la iglesia, Lutero, fue a través de la comunicación, es decir, distribuyó sus posiciones, ¿no?, sobre la Biblia, claro, masivamente. Claro. Lenin tenía un periódico. Lenin dirigió la revolución rusa a través de un periódico. Ni lo conocían los rusos cuando estalló la revolución, en términos de imagen, claro, pero conocían su pensamiento. Mao Zedong unificó China a través de la escritura, porque los chinos en una región hablan de una forma y en otra. Fue a través de la escritura que lo unificó. Entonces, todos los grandes líderes que han hecho grandes transformaciones. Y si vas a uno de los más grandes, Cristo. Y nosotros vemos esa deficiencia en algunos líderes en materia de comunicación. ¿Cómo te explica eso? Bueno, fíjate que nosotros tenemos un proceso en Venezuela muy interesante, que fue el presidente Chávez, un gran comunicador. O sea, no hay duda de eso. Yo veía y analizaba su comunicación y era muy buena. Inclusive su conexión emocional, que es el otro punto que a mí me gusta mucho de hacer en campañas, que no existe campaña posible de vencer, inclusive si el candidato al que tú te estás enfrentando o el candidato no tiene esa conexión emocional. Y la conexión emocional está en los ojos, para empezar. Yo me acuerdo que yo trabajé con un candidato, Eduardo Fernández, que una de las cosas que mucha gente le criticaba es que no tenía credibilidad, y realmente lo que le faltaba era conexión con la simplemente gente, por la mirada. Yo me acuerdo, es muy importante esos 5 segundos mágicos, los llamo yo, que es que cuando un candidato va por la calle,
a veces saluda y va así, no está viendo ni siquiera los ojos de la gente. Kennedy tenía una persona atrás que le contaba, con un aparatico de esos que contaban la gente, la cantidad de manos que estrechaba y de ojos que veía. Y decía, tú tienes que darle esos 5 segundos mágicos, porque si tú ves a los ojos de esa persona esos 5 segundos, es posible que ya no te olvides, porque eres un líder, pues. Y ya ese es muy probable que se pliegue a ti. Pero si pasas y ni lo ves, esa persona siente que te saludó. Y realmente ese es el secreto de la conexión en las campañas de los candidatos. Es uno de los grandes secretos. La mirada. Claro. El contacto. ¿Y, o sea, qué otra cosa tú no puedes decir de lo que hace que esos candidatos conecten con la bueno, población? la autenticidad, indudablemente. O sea, hay mucha gente que trata de ser alguien que no es. Y yo creo que toda persona tiene sus virtudes en lo que es. Y la vida pública no es una especie de teatro. Sí, pero yo diría que en la vida todo tiene algo de teatro, porque hasta la parte, si la ves en privada, tú tienes que de alguna manera vender un producto de alguna manera que atraiga. Y en el atraer siempre hay técnicas. No siempre todo es cuadrado, como dices, tú tienes que algunas veces hacer la curva para poder llegar, pues. Y yo creo que en la política es donde más se ve, pues, porque en la política muchas veces muchas de estas personas que son candidatos en su vida han estado enfrente de una cámara. Y a veces se olvidan, hablando con ustedes, que ahí en ese televisor hay una persona que me está viendo esta mañana. Y muchas en este caso. Pero, entonces es importante esa conexión, pues. Pero el político como que ha fallado en eso, porque sí, debiera, para hacerse esa fotografía riéndose, debe hacer un show, ¿no? Para que se ría de verdad. Sí. Entonces le tiran la fotografía. Pero se tiran una foto y le dicen sonríe, pero esa sonrisa no es sincera. Por eso es que tú a veces ves pero una no foto comunica. con una sonrisa que dice, wow, qué buena sonrisa. Es porque fue la mejor natural. Exacto, la Esa natural. es la mejor sonrisa. Y si comenzamos a hablar de algunos casos específicos, no de casos a futuro que podemos ver en un ratico, sino por ejemplo, tomemos el caso de Venezuela, que tú dices, pero a veces estos candidatos o estos líderes que ya no son candidatos, el mismo caso de Maduro, si puede hablar de este tema, ellos no tienen a nadie que le diga lo mal que está su imagen y lo mal que se comunican y lo mal que se expresan, inclusive sus seguidores no le dicen lo que está ocurriendo, que no conectan con la gente. Porque, por ejemplo, Hugo Chávez le pueden decir cualquier cosa, pero era un tremendo, era auténtico y Él tenía, sin duda alguna, una gran conexión con la gente, una gran sinceridad con esa conexión, que eso es importante. Pero muchas veces los políticos se olvidan de lo básico, pues, y cuando están en el poder es más fácil, porque cuando tú estás en el poder tú lo crees tener todo, pues. En Venezuela hay un problema además que ha cambiado la regla de los medios ya no son como antes, pues. Entonces, cuando tú vas a hacer campaña, si el político piensa tradicionalmente y se olvida que lo más importante es el contacto directo, que lo más importante es patear la calle, como lo dicen en criollo allá, eso todavía funciona en cualquier país del mundo. ¿Pero qué es esta moda de los líderes de hablar horas y horas por la cadena nacional? Estoy hablando también de Argentina, de yo no sé qué Bolivia, pasa con el ser de humano Perú. que ahora necesita dar toda una vuelta histórica para echar un cuento en vez de ir muy claro y cadena nacional, sí. Pero con el costo que tiene cadena nacional. Y la gente finalmente no solamente no presta atención, ¿cuál es el tiempo de atención de una persona frente a un televisor? Muy breve, y hoy en Es día más muy breve porque estamos acostumbrados a estos aparaticos donde la atención es segundos. Pues. Entonces, si estamos hablando de que una persona se sienta a hablar o a dar un discurso de 2 o 3 horas, lo más fácil es que el único que esté gozando es el histrionismo de la persona que está haciendo el discurso. Había un presidente en Venezuela, se llamó Luis Herrera Campins, que él tenía una filosofía bien interesante, que él decía... Aquí no sabemos todos los nombres ¿sí? de lo de allá, porque Peña Gómez hablaba de eso todos los días. Pero una de las cosas de sus importantes amigos que él decía, de la socialdemocracia. Una de las cosas que él decía, muy importante, es que él decía, toda persona debe pensar en el titular de mañana. Eso es lo que debe repetir. O sea, una de las cosas importantes es qué quieres tú que aparezca en el titular de mañana. Esa es tu frase que tienes que repetir, que tienes que decir varias veces, que tienes que fortalecer, pues. En eso el presidente Chávez era muy bueno, pues también. Y si hablamos de
no de imágenes de personas o de candidatos, sino también usted ha trabajado con imágenes de gobierno. Sí. Usted que ya conoce también la República Dominicana y sabe muy bien lo que está sucediendo, sobre todo con los temas de migración, ¿qué usted cree de esta campaña de medios, una campaña de opinión pública internacional contra la República Dominicana? Bueno, eso indudablemente hay que trabajar. ¿Y cómo usted haría para solucionar esto? Él no va a dar su secreto, ¿no? Claro que lo da. No, sí, mira, básicamente una de las cosas importantes es, tú tienes que hacer un estudio. O sea, una de las cosas que te dice realmente es qué piensa la gente, es lo importante. Porque al final, la verdad de Dominicana en el mundo tiene muchas cosas buenas. O sea, una de las cosas que me gusta de este país es que este es un país muy político, un país que tú te hablas con un muchacho de 18 años y sabe de política tanto que te asombra, pues, porque realmente va en la sangre de ustedes. Pero una de las cosas importantes de comunicar es donde la República Dominicana ha tenido unos logros muy grandes en su historia. Se ha tenido muchas fallas también, pero ¿qué país no los tiene, pues? Pero si tú vendes hacia el futuro, ¿cuál es tu sentido? No ante migración, no que vamos a hablar, porque yo oigo que la discusión principal es de deportar, que si no vamos a deportar, que si cómo es. Palabras No, negativas. lo importante es lo positivo. Vender el país. Es el país. Todo país se ha construido con sus migraciones también. Todo. Estados Unidos se construyó a mí me da risa cuando hoy en día hay todo el tema de immigration reform en los Estados Unidos y resulta que ese país se construyó con inmigrantes. Cuando tú entras a la aduana, el que te recibe es posiblemente que es hijo de inmigrantes y es el primero que a veces te aprieta y te dice cosas fuertes y resulta que es un hijo de inmigrantes y tú eres un inmigrante también. Entonces, ¿qué es lo importante? Es hablar de esa migración positiva, es hablar de las cosas que ha construido el país producto de quienes realmente han contribuido. Y así disminuyes un poco el efecto de la migración negativa que a ningún país le gusta. En Venezuela tuvo problemas así con Colombia. A veces mucha gente que venía traía a veces problemas, porque venía en búsqueda también de un sueño, pues cuando el país estaba en una posición mejor económica. Bonanza. Y tú no le puedes negar ese sueño a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene derecho a buscar algo mejor. Eso es el secreto americano, hasta los peregrinos cuando se fueron al oeste, porque estaban buscando algo mejor. Entonces, siempre es importante el cómo comunicar eso, cómo fortalecer lo que tu sistema migratorio tiene de bueno, y si tiene algo bueno, tiene. Entonces, si las cosas malas no las pongas más grandes, y si las pones más grandes, busca cómo neutralizarlas en el mundo internacional para que tu discurso de construcción de país sea más fuerte a nivel internacional, que es lo que al final te interesa. Al final te interesa que te diga, oye, sí, los dominicanos quieren que gente que vaya para el país contribuya con el crecimiento del país. Eso es importante, pero no que disminuyan o te aumenten tus problemas que ya tienes algunos. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, que hay una política de comunicación positiva. Es decir, vender a la República Dominicana. Claro, eso es lo que usted está planteando. Es fundamental. Mira, yo te voy a contar un evento que hicimos ahora en Estados Unidos hace 2 semanas. Se llamó Venezuela es mucho más. ¿Por qué Venezuela es mucho más? Porque hemos oído por muchos años muchas cosas negativas de Venezuela. Porque todo país pasa por sus momentos difíciles. Todo país ha pasado por guerras, bueno, muchos países han pasado por guerras, por crisis económicas, crisis políticas, pero debajo de eso existe un país que sigue adelante, que va a seguir en su historia. Y tú tienes que hablarle al mundo de las cosas buenas que tiene ese país. Mucha gente no creyó en el evento, resulta que el evento se convirtió en cuarto topic trend, como lo llaman, de Twitter en el mundo esa noche, de la cantidad de gente que hablaba. Además de eso, los comentarios eran bellísimos, no hubo un comentario negativo. Todos los comentarios fue la gente llorando, emocionada. Ese es el país que queremos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue hablar de cosas buenas. De hablar de la Venezuela, de la música, de la comida, de las tradiciones, de la fe, de las cosas que mueven a la gente. Y al final, el resultado es que todo el mundo se acostó esa noche cargado de energía. Sí. Cuando yo decía, oye, el 5 de julio, desde que yo nací, yo no estoy hablando de este gobierno y del gobierno de Chávez, no, desde que yo nací era un desfile militar. Exactamente. Y yo decía, ya el mundo no está para eso. ¿Qué es el 5 de julio? Una celebración de tu nacionalidad, de lo que es tu país. Pues nosotros nunca lo vimos, siempre lo vimos en desfiles militares. Se nos ocurre esta idea y resulta que causó una sintonía tremenda con la emocionalidad de un país. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando de esto y de lo que trajo esto, que fue la fundación. Así es.
Mira, se pasa en el semáforo en rojo, como que anda solo por el mundo. Y eso trae un motor, pero qué irresponsable. Ah, como son los seres humanos. Pero ¿y tú, papá? Estacionado encima de la acera, ¿qué eres? ¿Un marciano? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Y ahí viene Ahmed. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Necesitas vivir en tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protege tu cultivo, ganado, pollos, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar las oficinas de Agrodosa y las sucursales del Banco Agrícola. Después de evaluar los daños, en solo 21 días te pagan el 100% de lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Las caobas, lo mejor en San Francisco de Macorís. Ya estamos en la fase final de desarrollo. Solares desde 300 metros cuadrados con agua, energía eléctrica, drenaje sanitario y pluvial, calles asfaltadas y los atractivos del Gran Hotel Las Caobas con el más seguro y acogedor ambiente natural. Apresúrate y compra tu solar, que quedan muy pocos. Financiamiento disponible para vivir en el paraíso. Las caobas, lo mejor en San Francisco de Macorís. Para información y venta llama ahora mismo a los teléfonos en pantalla. Urbanización Country Club Las Caobas, donde compras un solar y te regalamos un hotel. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. El sueño de papá solo en Anthony's. Televisor LED Sony Bravia de 55 pulgadas, 61.995 pesos, gratis Blu-ray Sony. Televisor LED Toshiba de 50 pulgadas, 44.995 pesos, gratis Blu-ray Sony. Televisor LED RCA de 42 pulgadas, 29.295 pesos. Televisor LED Toshiba de 40 pulgadas, 26.995 pesos. Televisor LED RCA de 32 pulgadas, 14.995 pesos. Televisor LED Toshiba de 32 pulgadas, 14.995 pesos. Por la compra de un televisor te llevas la base de pared gratis. 20% de descuento en todos los abanicos. Financiamiento disponible con Soluciones Scotiabank y 6 meses sin intereses con el Banco BDI. El sueño de papá solo en Anthony's. Usted, a raíz del problema de las torres, hizo una fundación que se llamó Unamos. Háblenos un poco de ella y cómo terminamos en lo que se llama hoy Make Your Own Peace, su nueva fundación, de la que usted hablaba, el evento de Venezuela del 5 de julio. Sí, fíjate, esto fue una experiencia muy bella. A todo ser humano le llega su llamado en algún momento y creo que ojalá a todos nos llegara bien temprano de colaborar y contribuir con algo concreto y eficiente en la vida del ser humano, la parte social.
Esto ocurre porque nosotros estábamos, como todos deben haber estado en algún momento y no se olvidan por la emocionalidad que tuvo, viendo la televisión y ocurre la tragedia del 9/11 de Nueva York. En ese momento yo me pregunté en mi oficina, que lo estaba viendo, ¿qué puedo hacer? Y lo importante es esa llamada a acción que tú a veces sientes, llevarlo a cabo. Y lo que hice fue que escribí en un papel, estando en la oficina, una letra de una canción que se llamó El Canto por la Vida. Y llamé a un músico que conocía mucho, Ilan Chester, en Venezuela, y le pedí, Ilan, ¿por qué tú no me ayudas a hacer esta canción? ¿Pero para qué quieres hacer esta canción? Bueno, yo quiero hacer algo, quiero hacer un evento para tratar de manifestarnos que estamos en contra de esos actos violentos. Bueno, ocurrió una magia, esas cosas que ocurren en la vida. A veces se empezaron a unir todos los artistas y en 2 semanas teníamos una canción que resultó ser como un himno en Venezuela, El Canto por la Vida. Está en YouTube, se busca Canto por la Vida. Canto por la Vida. Y un evento que hicimos durante 12 horas en Las Mercedes, que es la avenida principal en Caracas, ahí donde están la actividad comercial bastante. Ahí tuve 12 horas, todos los artistas cantando, 2 semanas después de la tragedia, con la canción ya hecha y producida. Y fue tan fuerte lo que se sintió ese día a nivel de unión y de fuerza, que cuando terminamos, que es lo que hace un equipo de producción, normalmente celebra, bueno, terminamos, nos salió buenísimo. Y yo estaba sentado en esa tarima esa noche y yo decía, cónchale, ¿qué hacemos con esta fuerza que tuvo esto? Una fuerza que motivó a todo el mundo. Ahí no había partidos, no había colores, ahí había un país manifestando por la vida y por las cosas buenas. Y ahí fue donde yo le dije a ellos, esto es solo el comienzo. 2001. El 2001. Y ese fue el comienzo. En el 2002 le dimos forma a una idea, que era unir al país a través de un evento también, pero para hacer algo por la gente. Y ese algo por la gente escogimos que era ayudar a rescatar los niños que estaban en la calle, los niños abandonados, los niños en situación de riesgo, como se les conoce, donde los derechos han sido violados. Y creamos una fundación que se llamó UNAMOS, Al Mundo por la Vida inicialmente, y después ahora se le conoce como UNAMOS. Esa fundación en el 2003 hizo su primer teletón, se llamó Telecorazón en Venezuela, por una historia bastante bonita también y de comunicación. Cuando íbamos a hacer el teletón, como se conoce en todo el mundo los teletones, faltando horas para el teletón, ya los artistas volando de afuera del exterior, porque vinieron artistas internacionales y todo, llegó una gente a mi oficina y diciéndome, bueno, si tú utilizas la palabra teletón, te vamos a demandar y mañana te vamos a clausurar el evento. Yo le digo, pero pues esto es una cosa buena, ¿cómo es eso? Ah, pues nosotros tenemos el nombre reservado. Y le digo, ¿y ustedes me van a avisar horas antes? Bueno, me avisaron hace un mes cuando esto empezó a sonar, pues nosotros hicimos solicitud de registro de marca y eso dura un año en Venezuela a veces. Bueno, no hay problema, si tú nos das la mitad de lo que recoges, wow, nosotros te vamos a dar el derecho a usarlo. Le dije, ustedes se equivocaron de persona. Le dije, muchas gracias por estar aquí. Nosotros le buscaremos una solución a esto, pero esa no es la solución. Ese dinero es para los niños y para ayudar a los niños. Ellos se fueron, amenazando y lo que fuera, y yo me angustié, por supuesto. Ya los periodistas, algunos estaban llamando, porque sabían que había un problema con el nombre. Y de nuevo la magia ocurrió. Yo digo que la fe, porque eso es lo que mueve montañas, indudablemente. Uno de los muchachos de la dirección de arte nos dice, mire, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, ponemos a los voluntarios, a todo el mundo, y cuando arranque el espectáculo mañana, a que tachen de la palabra del logotipo la T y la N, queda tele y un corazón, porque la O era un corazón del teletón. Y entonces queda tele, corazón, y vamos a llamarlo Telecorazón. Bueno, eso fue la fuerza más grande que se le pudo dar a un evento, porque todo el mundo empezó a tachar las camisas y todo, la O y la N, porque le decíamos... Es decir, de manera espontánea comenzó la gente a... porque dijimos, esto no es sobre un nombre, esto es para ayudar. Ya la campaña gráfica que estaba comenzó a transformarse. Totalmente. Entonces eso le dio más fuerza, porque a la gente le gusta este tipo de conflictos cuando se resuelven de esa manera. Y al año siguiente tuvimos un gran regalo, que se inauguró la primera colmena de la vida, se llama la obra. Y esa colmena de la vida, por allá han pasado más de 30.000 niños ya en distintos programas educativos, recreativos, de prevención. Y bueno, fue una obra muy, muy hermosa, pues que ha seguido, inclusive ahorita hay 2 sedes en Venezuela funcionando, que indudablemente siguen ayudando a los niños. Luego yo busco de alguna manera, por los problemas económicos y problemas difíciles de dificultad que hay en Venezuela, dije, bueno, ¿cómo hago para tratar de seguir ayudando y hacer la ayuda más grande y que además lleguen recursos a Venezuela? Porque indudablemente eso es útil, pues. Yo le digo a la gente, no importa en lo que ayudes, ayuda en algo, haz algo. O sea, no te puedes acostar todos los días sin hacer algo. De ahí es que sale... De ahí sale Make Your Own Peace.
Eso es este año. Eso es nació el año pasado, pero empezó a actuar este año. Pero ahora es que Venezuela necesita eso. Sí. Para unificar. Pero es mundial. Make Your Own Peace es internacional, es mundial. ¿Cómo recauda Make Your Own Peace Sí. y cuál es su función? Sí. Si yo hago una pregunta en este momento y a todos los televidentes y a ustedes que están aquí, ¿qué es la paz para ti? La paz es una cosa tan grande que todo el mundo tiene algo distinto en su cabeza. Puede ser ayudar a unos niños en África, puede ser detener una enfermedad, puede ser ayudar a una familia que se acaba de caer un avión, ni Dios lo quiera, y su familia quedó afectada. Cada quien tiene una paz en el mundo. Entonces dijimos, oye, ¿cómo la gente que en ese momento se une, que nos unimos para esto, era gente que trabajaba en la industria de la música, que tenían disqueras antes, ese tipo de cosas. Y entonces me dicen, oye, ¿cómo hacemos algo por la paz? Yo le digo, oye, pero la paz es muy grande. Y la gente hoy en día está acostumbrada, por la tecnología que usamos, a que tú no le digas, dame plata que yo voy a hacer algo por estos niños y no sé qué. No, al revés. Es que quiere la gente hacer y tú canaliza la ayuda. Entonces creamos este concepto que se llama Make Your Own Peace, que es haz tu propia paz, que lo que hace es que te pone música, vamos a poner una Shakira hace una canción y nos dice aquí está esta canción. Ustedes la ponen en su portal, que es un portal tecnológico. Eso es igualito que ponerla en iTunes, porque ella va a recibir todavía sus regalías musicales como las recibe en otro lado, cada vez que alguien agarre esa canción. Pero en vez de comprar la canción, como lo harías en iTunes, tú colaboras con un monto, vamos a poner que pones $5, y dices por la canción de Shakira que me gusta mucho. Y entonces en ese momento entras en la máquina de acción. ¿Qué es la máquina de acción? Tú dices, ¿qué paz quieres? ¿Inmediata o constante? ¿Qué es inmediata? Lo que está pasando ahora. Un terremoto, una inundación, una enfermedad, algo que está pasando en este momento que altera la paz del mundo en algún lado. Cuando los buscas, bueno, me gusta es ayudar, parar el ébola. Ok, le das a parar el ébola. Te explica lo que es el ébola, videos y tal, y tú colaboras. Y el 90% de tu dinero va allí. A esa causa. A esa causa. Pero vamos a poner que escoges constante. Constantes son educación, salud y alimentación en el país que tú escojas. Yo puedo ser un dominicano y vivo en Francia y quiero ayudar a mi país en educación. Escojo educación en Dominicana. Entonces eso va a un fondo en Northern Trust, que es un banco muy prestigioso en los Estados Unidos. No lo tocamos, el 90% de ese dinero va a ese fondo que tiene un código. El código es Educación en Dominicana o ébola. Cuando ese fondo llega a más de $20,000, nosotros trabajamos con Naciones Unidas o Charity Navigator, que es una organización que veta a las organizaciones y te dice la organización más prestigiosa en educación en Dominicana que hace su trabajo y te brinda informes es esta. Los llamamos, les decimos, mira, tenemos una contribución para ustedes, necesitamos un informe, porque ese informe te lo vamos a hacer llegar a ti en un momento dado que colaboraste con esas cosas. ¿Cómo es la dirección de la página? MakeYourOwnPeace.org. Okay. Se escribe completo, como hacer tu propia paz en inglés. Ajá. Make Your Own Peace. Bueno, muy pronto la vamos a tener en español que dice haz tu propia paz. Queremos agradecerte y felicitarte por estas iniciativas. La verdad que, gracias. Que ojalá y todas las cosas que ocurran sean así de ahora en adelante. Mucha gente tratando de lograr cosas buenas. El para mundo los lo demás. necesita, Claro, necesita que tanto. todos, a pesar de nuestras profesiones, tengamos un componente todos los días de ayudar, porque si no, el mundo que le dejamos a los hijos ya es complejo, lo que viene sería peor. Señor Miguel, cuando vuelva a la República Dominicana, denos la vuelta. ¿Cómo no? Que Con nos mucho vaya ahora actualizando. Vamos, así, no, y vamos viendo el panorama político nacional, que ya nosotros entramos en elecciones. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. O sea, esperamos que usted se mantenga actualizado y dándonos vueltas por aquí, por el país. ¿Cómo no? Ahorita algún candidato de esos los jala, entonces no nos puede hablar. No nos puede decir nada. Mucho gusto. Muchísimas Enrique. gracias por estar aquí. Gracias. Ya ustedes saben, MakeYourOwnPeace.org. Lo pueden visitar y bueno, si ustedes, su voluntad es ayudar, podemos empezar hoy mismo por ahí. Gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa.